Lección 5 para el 4 de febrero del 2012. La santidad de Dios. En este repaso vamos a ver lo que significa, qué significa que Dios sea santo, cómo describe la Biblia su santidad y cómo nosotros, seres no santos, nos relacionamos con un Dios que es santo. El versículo de memoria dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte. ¿Cuál es la razón? Porque Jehová nuestro Dios es santo. En otras palabras, el énfasis es exaltad, postrao. ¿Por qué exaltad? ¿Por qué postrao? Porque Jehová nuestro Dios es santo. ¿Qué implica eso? ¿Qué nos dice esta santidad acerca de cómo es Dios? ¿Y qué significa para el plan de salvación que Dios sea santo? El pensamiento clave que vamos a tratar de hilar durante toda la lección. Las escrituras expresan mucha atención a la santidad de Dios. Por eso vuelvo a repetir la pregunta que vamos a ir hilando a través de la lección. ¿Qué nos dice la santidad acerca de cómo es Dios y qué significa para el plan de salvación que Dios sea santo? Pues? ¿De qué manera eso nos afecta a nosotros como seres humanos? Ningún escritor bíblico, como dice la introducción, duda de la existencia de Dios, de que Dios existe. Eso no hay duda. Y pudiéramos decir que donde quizás las cosas no funcionan exactamente igual, es que a veces existen contradicciones. Un Dios santo, un Dios, cuando se entiende lo que es la santidad en su profundidad, relacionarlo con un Dios de amor. Entonces allí o es puro amor o la santidad no tiene nada que ver con el amor, o ese Dios santo, cómo se relaciona con ese ser humano pecador. Entonces la lección va a desarrollar estas cosas tan interesantes, ¿verdad? Vuelvo a repetir, que de qué manera nos afecta que Dios sea santo. Cómo describe la Biblia esa santidad en la parte final de la traducción. Y cómo nosotros, seres que no somos santos, en el sentido con tendencias al pecado, seres con predisposición al pecado, manchados por el pecado, ¿cómo podemos relacionarlo con un Dios que es santo? Interesante, antes de entrar al desarrollo de la lección, ¿verdad? Lo que significa santidad. La santidad de Dios es el título. En hebreo, santidad es algo sagrado. En griego tiene más connotación, pues. Viene de una palabra que significa hagios, también sagrado, lo que es puro, lo que es sin culpa, religioso, pues se supone que es así, algo consagrado, santo, o sea, lo sagrado, lo puro, lo sin culpa, lo consagrado, eso es santidad. Entonces lo sagrado de Dios, diríamos la santidad de Dios, lo sagrado de Dios, lo puro, lo que es sin culpa, lo maravilloso, lo excelente. Y bueno, en el transcurso del desarrollo vamos a ver más claro estos conceptos. En el día domingo, 29 de enero, prácticamente se trata de buscar que tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento la Biblia es una sola. Y cuando se habla de las ideas acerca de Dios, de lo que es Dios, el concepto es único. O sea, no hay diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Dice: un estudio superficial de la historia de la Iglesia basta para ver que es fácil desarrollar ideas acerca de Dios. Muchos conceptos. Y luego adorar esas ideas, en lugar de adorar a Dios. Como dijo el escéptico Voltaire, ¿verdad? Dios hizo al hombre a su imagen y el hombre ha devuelto el cumplido. Podemos no percibir que comprendemos a Dios en forma incompleta e incluso falsa. Fíjense como dice: Dios hizo al hombre a su imagen. Esto es correcto.
y el hombre ha devuelto el cumplido, o sea, que el hombre se comporta exactamente como la imagen de Dios. Es una cosa que es absurda, o sea, está hablando de un hombre genérico como la humanidad, pues. Una cosa que es falsa. El hombre tiene que ir con la ayuda del Espíritu Santo reflejando, ¿verdad?, la imagen de Dios. Pero como estos hombres, prácticamente Voltaire, ateo, allá de Francia, Revolución Francesa, tomaban, como en este caso, porciones de la Biblia, ideas acerca de Dios, pero no en ningún momento adoró a Dios como debiera ser. Sin embargo, lo que hace es distorsionar, que el hombre tal cual como es, hace la imagen de Dios. Entonces, ¿qué imagen refleja este hombre pecador? Un hombre violento, un hombre lleno de odio, de envidia. ¿Será que Dios es así? Con la pura idea no se concibe exactamente la concepción de Dios. Sin embargo, les encanta pues tomar pasajes de las Escrituras y darle fuerza a sus argumentos y no adorar al Dios de las Escrituras. Ya si usted es político, profesores, gente pensante, y utiliza las ideas, como dice, acerca de Dios. Bueno, Dios es así, Dios es así, Dios dice que es tal cosa, pero realmente, aun cuando acepta sus ideas, no adora al Dios que, que para ellos supuestamente está generando unas ideas que a veces son contradictorias porque no están en conexión directa con ese Dios del cielo. Por eso dice, debemos volver a las Escrituras, comparar nuestros pensamientos acerca de Dios con los que enseñan, con lo que se enseña en ambos testamentos. No basta tener una idea, bueno, que Dios no, es muy bueno, infinitamente bueno y perdonador, y Dios permite que este mundo esté así, pero ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Qué dice el Antiguo Testamento? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Dios, pues Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento habla. Algunos alegan que el Dios revelado en el Nuevo Testamento es diferente del Antiguo Testamento. Como adventistas del séptimo día no aceptamos esta posición. Siempre, especialmente en el Antiguo Testamento, centenares de veces los mensajes proféticos del Antiguo Testamento incluyen la frase así dice Jehová, o dichos equivalentes. Esto debería recordarnos que no solo el profeta está hablando por Dios, sino también Dios habla por sí mismo mediante el profeta. Y a su vez en el Nuevo Testamento se hace mucha referencia al Antiguo Testamento. ¿Cómo se entiende el sacrificio de Jesús si no es por el sistema de sacrificio revelado en el Antiguo Testamento? O sea, ¿cómo se entiende que San Juan 1.29 dice, hay el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿De dónde sacó San Juan Bautista esta concepción? O sea, como lo escribe San Juan, capítulo 1, versículo 29, del Antiguo Testamento, corderos que se sacrificaban. ¿Cuántas veces Jesús y los autores del Nuevo Testamento usaron el Antiguo para afianzar sus argumentos? Todo el Nuevo Testamento encuentra su fundamento en el Antiguo. Toda la Escritura, ambos testamentos, fueron inspirados por Dios, según de Timoteo 3:16. Esto quiere decir, ¿verdad?, que podemos tener la certeza de que el Dios, en el día lunes, ¿verdad?, que habla en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que habla en el Nuevo Testamento. Ese mismo Dios que dice en el Antiguo, así dice Jehová. Ese mismo Dios que a través de símbolos, ¿verdad?, ya manifestaba lo que iba a ser Jesucristo a través de los sacrificios. Es el mismo Dios que hoy está aquí con nosotros, pues. Y bueno, la comprobación bíblica, pues, por ejemplo, en cómo nos ayudan los siguientes textos a ver el lazo que une el Nuevo Testamento con el Antiguo. Hay una cantidad de textos, vamos a mencionar algunos. Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre. San Mateo, ¿verdad? Pero eso está en Deuteronomio 8:4. Yo envío mi mensajero, ¿verdad?, como también en Malaquías 3:1, en Mateo 11:10, que menciona esta expresión, nos encontramos también que en Malaquías 3:1 habla de esto mismo. De ahí entonces, ¿verdad?, que Jesucristo, los mismos apóstoles, por no mencionar otros textos que están allí, no veían ninguna contradicción de lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a las enseñanzas. Es todo un solo paquete, es toda una biblioteca que gira en una sola dirección, ¿verdad? Presentar al hombre la historia, de dónde venimos, qué ha pasado con nosotros y hacia dónde vamos. La historia de la redención, ¿verdad? El hombre perfecto, Génesis 1:2, de Génesis 3 hasta Apocalipsis 20, toda una, Apocalipsis 19, pudiéramos decir, hasta el 20. Toda una historia del pecado,
consecuencia. Al final del 20, fin del pecado. Y luego Apocalipsis 21 y 22, que es el fin ya de la Biblia, el último libro de la Biblia, otra vez la misma condición inicial de Génesis 1 y 2, el hombre perfecto. Hay textos que pueden ser de difícil interpretación, ¿verdad? Hay textos que no se logran entender. Dice, ¿cuál debe ser nuestra respuesta frente a lo que no comprendemos o que tal vez no nos guste? Bueno, dice en 1 Corintios 13:12, ahorita vemos oscuramente, pero vamos a conocer plenamente, ¿verdad? Conocemos en parte, pero primeramente Dios. Los misterios pertenecen a Dios, pero todo lo que los hombres pueden comprender para su salvación está plenamente revelado. Y no importa que hayan textos que uno no entiende, pero hay suficientes textos que sí se entiende, que nos producen gozo, paz y alegría. En esa revelación de ese Dios que tenemos la seguridad, el mismo del Antiguo Testamento, el mismo del Nuevo Testamento. Ahora, ese Dios, en el día lunes 30 de la lección, ¿verdad? ¿Cómo es su santidad? ¿Verdad? ¿Qué significa esa santidad de Dios? Vamos a comenzar por el origen de la primera vez que aparece en la Biblia la palabra santidad. Cuán importante es el hecho de que lo primero que se consideró santo en la Biblia fue el tiempo. Que fue lo primero que santificó Dios. Que fue lo primero que hizo santo Dios. Génesis capítulo 2, versículo 3. Génesis 2, capítulo 3. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Ahí vemos que la primera vez que aparece esta palabra santificar es en Génesis 2:3 y se refiere a una porción del tiempo. Este texto nos da nuestra primera idea sobre la santidad. Muestra que algo, en este caso el tiempo, es puesto aparte. Santificar viene de la misma raíz, santidad, que viene de la misma raíz de santificado, se menciona en la Biblia, allí en Génesis 2:3. Y lo primero que se santifica, lo que es santidad, algo sagrado, algo puro, algo especial, ¿verdad? Y santificar es apartar. Este texto nos da nuestra primera idea sobre la santidad. Muestra que algo, en este caso el tiempo, es puesto aparte de lo que lo rodea. El séptimo día en sí mismo no es diferente de cualquier otro periodo de 24 horas, de puesta del sol a puesta del sol. Lo que lo hace diferente, santo, es que Dios lo declaró así, que es santo. Él lo apartó del resto de la semana. La palabra hebrea para santificó significa hacer santo o declarar santo. La santidad implica que algo es especial y esto lo sitúa aparte de lo que no es santo. Estos conceptos vienen a colación, ¿verdad? Porque necesitamos conocer la santidad de Dios. ¿Qué nos dice la santidad acerca de lo que es Dios? Vemos que ya en la primera declaración nos está diciendo, y Dios utiliza la palabra santo, santificar, se refiere a una porción de tiempo, ¿verdad? Algo especial. De todos los días hay un día que es diferente. De todo lo que rodea allí, lo que es el tiempo, de todo lo que es tiempo, hay una porción de tiempo que se aparta, que es separada, ¿verdad? Santificó, que Dios la hace especial, diferente a lo que está a su alrededor. ¿Qué le da el toque de que sea diferente? Que Dios mismo lo ha declarado. O sea, no es un legado de un judío, no es un legado de una iglesia, no es un legado de una denominación, no es algo que se inventó, no es una institución creada por un hombre para hacer de una nación que se caracterice por este conocimiento, por esta revelación de un día. No, es algo que Dios mismo, por autoridad divina, el tiempo que nosotros manejamos como finito y humano y que lo dividimos en semanas, en días, semanas, meses y años, el tiempo tiene una porción sagrada. Dios ha determinado dentro de todos los días y dentro de todos los meses, todas las porciones de lo que nosotros llamamos tiempo, hay un pedacito que cada 7 días hay que recordar
que es santo, que requiere atención especial, que ha sido apartado, es algo único, ¿verdad? En relación con lo demás, días o los espacios de tiempo. Hasta cierto punto, entonces, esta idea debería ayudarnos a comprender la santidad de Dios. Dios es puesto aparte de cualquier otra cosa en la creación. Así como la porción del tiempo es aparte de todos los demás días que existen, Dios también es puesto aparte de cualquier otra cosa en la creación, ¿verdad? Dios no es creado. Es decir, la santidad de Dios, entendiendo santidad, ¿verdad? Algo aparte, algo puro, algo consagrado, algo, bueno, extremadamente especial, infinito, comparado con lo que es finito. Es trascendentemente separado, tan por encima y más allá de cualquier cosa que podamos realmente captar. Ser santo es ser otro. Ser santo es ser otro, así como la porción del tiempo no es igual a otros días, es otro, es otro día diferente a los demás días, porque es santo. Dios, su santidad, la santidad de Dios tiene que ver con eso. Él es puesto aparte, Él es infinito, el ser humano es finito. Dios no es creado, el ser humano es creado, por eso es tan especial, por eso es tan dedicado a algo que no tiene nada que ver con lo común, ser diferente en una forma especial. Hay textos que nos ayudan a comprender la santidad de Dios en este contexto. Diríamos en Éxodo 15:11, 1 Samuel 2:2, la santidad de Dios, su total separación de lo finito, de lo frágil, de todo lo pecaminoso e impuro, ¿verdad? Separación, o sea, puesto aparte de todo lo que es finito, como nosotros somos finitos. La santidad de Dios, la separación de todo lo que es finito, de todo lo que es frágil, nosotros somos frágiles, y de todo lo que es pecaminoso o impuro. Eso es santidad, la santidad de Dios. O sea, trasciende, va más allá de lo que nosotros podamos comprender como seres humanos. Un ser santo, un ser no tiene nada que ver con la impureza, no tiene nada que ver con lo frágil, no tiene que ver con nada, nada en el sentido de medirse por lo humano, la fragilidad, la debilidad humana. Este concepto de santidad deberá ayudarnos a comprender mejor la brecha entre un Dios que es santo y una raza de seres que no lo son. Claro, cuando vemos la santidad de Dios, un ser puro, un ser que todo lo puede, que todo lo sabe, algo apartado de todo lo que es creado. O sea, eso no se entiende, porque todo lo que nosotros miramos objetivamente, ¿verdad?, es creado. Vemos las plantas, vemos nuestros semejantes, vemos el cielo, todo lo que miramos es creado. Y por fe percibimos lo no creado que es Dios. Entonces Dios está por encima de lo creado. O sea, ¿cómo pensar, imaginarnos, contemplar la excelsa majestad, la gloria, la pureza de algo infinito con esta mente finita? O sea, hay una brecha grandísima, poder penetrar en esa sabiduría divina, en esa ciencia divina, en eso tan puro, en eso tan excelso. Reconocemos la brecha tremenda, ¿verdad? Una raza de pecadores. Dios está separado de nosotros, no solo porque Él es el creador y nosotros los creados, sino también porque somos seres caídos. Todo esto tendría que ayudarnos a entender lo que Cristo ha hecho por nosotros. Dios separado de nosotros, porque es el creador y nosotros los creados. Y somos seres caídos. O sea, hay una distancia grandísima, ¿verdad? Dios es algo aparte. El ser humano es otra cosa. La santidad de Dios implica que Él es algo aparte, que Él es lo infinito, que Él es la máxima expresión en pureza, la máxima expresión en sabiduría, en discernimiento. O sea, por esos atributos, o sea, como un Dios santo, es omnipotente, omnisciente, omnisapiente. Eso lo hace algo especial, algo muy diferente a usted y a mí. ¿Cómo accesar? ¿Cómo lograr nosotros conectarnos con esa majestad, con eso tan santo?
Por eso dice, todo esto tendría que ayudarnos a entender lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ahí vemos nosotros, bueno, unos seres tan pecadores, una raza caída. ¿Cómo hablar? ¿Cómo comunicarnos con eso tan apartado, con eso tan especial, con eso infinito, con eso tan puro? Ahí vemos el inmenso amor de lo que Cristo vino a hacer por nosotros para presentarnos frente a eso tan santo, tan fuerte que nuestra mente no logra digerir ni diseminar, o sea, especificar, pues. Pero hay un medio, hay un puente, hay una manera de cómo lograr esa conexión, que es a través de Cristo Jesús. Entonces, la santidad de Dios nos hace ver lo chiquitico que somos, ¿verdad? Y la posibilidad de acercarnos y de penetrar y de amistarnos y de entrar en contacto directo con eso tan santo, con esta naturaleza caída, con esta manera corrompida y regenerada que pudiera haber en nuestras vidas. No hay vida. Pero si esa naturaleza es transformada por la gracia divina, por el Espíritu Santo, a través del sacrificio de Cristo, es cuando nosotros podemos tener unas vislumbres y una conexión familiar, porque ese Dios Santo es Padre, nada menos que con ese Padre Celestial. Dice el día martes 31 de enero, bueno, profundizando cuando eso tan puro, eso tan santo, eso tan puro, ¿verdad? Tan excelso como es la santidad de Dios, ¿verdad? Lo infinito, lo inmaculado, lo no frágil. ¿Cómo hace el hombre cuando contacta una vislumbre de eso tan maravilloso? ¿Cómo comparecer ante un Dios tan santo, ¿verdad? ¿Cómo lograr accesar? Y aquí la gran necesidad que tiene que ver la santidad con la salvación, con el plan de salvación. O sea, nos obliga a que tiene que haber un puente, tiene que haber una forma de esa manifestación de ese Dios santo, de usted y yo, amistarnos, de estar en una relación de alegría y de gozo y de comunión con ese ser que pareciera tan separado de nosotros en cuanto a esa modalidad, a esa forma de ser, a esa vislumbre de lo que es Dios en su santidad. Pues hay una forma. Será puro, excelso, todo eso, pero Él dice, yo quiero ser tu Padre. Y los hombres que tuvieron ese privilegio de sentir algo, ese toque de esa santidad de Dios, es lo que el lunes nos dice. Pues. En el caso de Job, después de soportar sufrimientos inhumanos en manos de Satanás, Job exclama, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ya no es de oído que me dijeron, me contaron. Repito, la santidad y cómo el hombre de Dios, la santidad de Dios y cómo el hombre puede relacionarse con ella. De oídas te había oído, dice Job, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y el impacto. Cuando entonces en ese capítulo 42, versículos 5 y 6, después de todo ese proceso horrible por el que pasó Job, ahora ya no es de oída, te he oído, de oída, como dice aquí, ¿verdad? Como dice la revelación, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Después de que se produce ese tremendo diálogo, ¿verdad? Al saber que Dios todo lo puede y lo sabe, en el mismo capítulo 42, 2, Job queda abismado, ¿verdad? Ya no es un dicho, ya te contemplo, ya te veo, ya sé quién eres tú. Y que se produce en su corazón cuando ve la inmensidad, ¿verdad? Esta santidad tremenda de Dios, ¿verdad? ¿Cómo comparece un ser humano frente a algo tan puro, frente a lo infinitamente puro, lo infinitamente que no es frágil, infinitamente sagrado? ¿Cómo comparece un hombre? ¿Qué se produce en el ser humano? Bueno, la reacción, ¿cuál fue? Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. No soy nada ante ti. Vemos allí el Evangelio, ¿verdad? ¿De qué manera vemos allí el Evangelio, ¿verdad? Cuando usted contempla a Dios en su santidad, cuando miramos lo excelso, lo puro, y que ese Dios tiene el privilegio de manifestarse a nosotros a través de su Hijo Jesucristo.
a través de lo que llaman una epifanía, una manifestación directa de Él, un hecho sorprendente, milagroso, y uno ve, uy, Dios, aquí estuvo Dios. O sea, y, y uno se ve en sí mismo, ¿ya? Contrasta inmediatamente las dos imágenes, lo puro y lo sagrado frente a las debilidades que tú y yo sentimos y experimentamos. O sea, no somos dignos de tal manifestación. Y como Job, lo que nos provoca, lo que nos sale directamente de nuestra, pasa por nuestra mente y lo expresamos en palabras, ¿verdad? No se aborrece, me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, no soy digno de semejante revelación. Es como si uno que pudiera quedar consumido inmediatamente al ver la pecaminosidad, al ver la situación tuya y mía, de cuánto nos falta, ¿verdad?, para reflejar plenamente el carácter del amado Jesús, reflejar la imagen y semejanza a la cual fuimos hechos, la imagen y semejanza de nuestro Dios. Lo mismo le pasó al profeta Ezequiel, algo parecido, ¿verdad?, a quien Dios envió a Israel, aun cuando estaban cautivos en Babilonia como resultado de su infidelidad, también experimentó la la augusta presencia de Dios. ¿Qué sucedió? Dice, me postré sobre mi rostro. O sea, es tremendo cuando lo finito, el humano, con debilidades, Dios se le presenta. Siente la presencia de Jehová de los ejércitos, de Elohim. Cuando el hombre experimenta esto, estos santos hombres de Dios, como Ezequiel, dice, me postré sobre mi rostro. Jacob tuvo que huir de su casa después de engañar a su padre, Isaac, y a su hermano gemelo, Esaú. ¿Cuál fue la reacción de Jacob después de su visión nocturna de la escalera hacia el cielo y Dios hablándole? Génesis 28, 16, 17, ¿verdad? Cuando él despertó de aquel sueño y se dio cuenta de aquella revelación, de aquella escalera donde subían los ángeles y bajaban, este hombre se dio cuenta que aquí estuvo Dios. Dice, algo terrible, algo terrible. Esto es casa de Dios y puerta de los cielos. El hombre se sintió pero abrumado. Dios estaba allí y no me había dado cuenta. Esto es algo terrible. Casa de Dios, la iglesia es casa de Dios, es puerta de los cielos. Es algo terrible, ¿verdad? Allí en la congregación donde tú en este momento estás, o nos toca ir a la reunión de congregación, allí eso es puerta del cielo, allí se mueve Dios, y ahí estamos nosotros los finitos, ahí estamos nosotros con nuestras debilidades, y ese Dios santo y puro, ¿verdad?, apartado de lo creado, ¿verdad?, se mueve allí. ¿Cómo lograr nosotros conectarnos con ese Dios y convertirnos en nuestro Padre? ¿Ah? Seres polvos y cenizas. Es tremendo, también lo dijo Abraham en el capítulo 19, somos como cenizas. Tú eres demasiado grande, Señor, no somos polvo, somos cenizas. Sin embargo hay un medio, ¿verdad? Mientras Israel permanecía acampando en el Sinaí, Dios otra vez descendió en la nube sobre el monte y se reveló a sí mismo a Moisés. ¿Cómo reaccionó Moisés en Éxodo 34:8? Dice, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. O sea, estar frente a un Dios santo, hermano, considerar ese Dios santo como un padre, siendo tan santo, tan inmaculado, tan apartado, y sin embargo él es condescendiente, y para poder accesar crea un medio él mismo. Sí, yo seré lo máximo en pureza, y mis hijos, estos siervos que vivieron una vida de piedad, cuando yo me les manifiesto, no hay nada de que jactarse, no hay mérito alguno. Sin embargo, Dios ha puesto a Jesucristo como un medio de nosotros hacer de ese ser apartado, de ese ser tan lleno de santidad, convertirlo en nuestro Padre. Daniel, cuando tuvo esta experiencia en el capítulo 10, Daniel indudablemente dice, Daniel 10, 5 al 8, quedé sin fuerza, sin vigor. Y no se acuerda de San Juan en Apocalipsis también 1. San Juan también le pasó lo mismo. Hermano, amigo, que está oyendo esta lección, cuando nosotros comparecemos, cuando tenemos una concepción, cuando nuestra mente es claro
dentro de lo que podemos entender de lo santo que es Dios, estar en la iglesia, invocar a Dios, ese ser puro, ese ser santo, y que tú puedas hablar con Él a través de Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y el hombre. Implica, hermano, que tiene que haber una limpieza, tiene que haber, o sea, cómo yo hablo, cómo yo converso con Dios en pecado, o sea, lleno de pecados con alevosía, con intencionado. ¿Cómo puedo yo hacer de Dios algo común? Él es mi pana, él es tratarlo así como si fuera un ser humano cualquiera. Es que no es humano, es Jehová, es infinito. Y estos hombres lo acabamos de ver: Job, Ezequiel, Jacob, Moisés, Daniel, hombres consagrados a Dios. Y sin embargo, cuando tenían vislumbre de la presencia de Dios allí, cuando Dios estaba allí, eran nada. Era una reverencia que automáticamente, era un reconocimiento de la pecaminosidad, de la debilidad de un humano, cómo comparecer frente a algo tan sagrado. Solamente, como lo veíamos en la lección anterior, la gracia de Dios, ese favor que no merecemos, ¿verdad? De lograr que esto finito tenga comunión con lo infinito a través de Cristo Jesús. De allí la expiación, de allí lo que pasó en la cruz tiene significado, porque es el único medio de poder amistarnos, de poder reconciliarnos, porque nosotros fuimos los que nos separamos de Dios. Cristo hace posible esa reconciliación con ese ser lleno de santidad que es Jehová. Aun cuando estos hombres eran fieles, piadosos y justos, eran profetas, su reacción a la presencia de Dios fue de temor y de adoración. De temor, hermano. No solamente temor reverente, no, temor, un miedo allí. ¿Usted cree que estar frente a alguien que lee nuestros pensamientos, que sabe nuestras intenciones, y que usted conoce su vida y yo conozco mi vida, voy a estar allí con méritos delante de él? Es la gracia de Dios lo que hace posible que no hayamos sido consumidos por Él, porque hay debilidades en nuestras vidas. Se necesita todavía el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Para poder limpiar todo aquello que nos separa de Dios. Por eso estos hombres no había arrogancia de pretender reclamar: bueno, yo soy muy santo, Dios, ¿qué pasa contigo? Ponerse a discutir con Dios, de ninguna manera, ¿verdad? Nosotros en la iglesia, en el culto, en nuestra casa, cuando invocamos a Dios, tenemos presente, estamos hablando con lo máximo de lo que es puro, de lo que es sagrado, de lo que ha sido apartado, algo que no fue creado, pero que nos ama y nos quiere y ha demostrado eso. Su amor es para vindicarnos, para eliminar todo aquello que ha contaminado nuestra vida en esta tierra por medio de la sangre de Jesucristo. Toda esa basura que nos separa de ese Padre. Nadie puede venir al Padre, dice Jesús, si no es por mí. Porque es Él el que hizo el sacrificio en la cruz para quitar de nosotros toda aquella basura que impide esa comunión con eso tan santo y con eso tan puro. No hay duda de que eso se debió, entre otras cosas, que estos hombres tenían de temor y adoración, a que sintieron su propia indignidad y pecaminosidad en contraste con la santidad de Dios. En su propio modo, estos pasajes sugieren la necesidad de un Salvador, un sustituto, alguien que cruce el abismo entre un Dios santo y criaturas caídas y pecaminosas como nosotros. Gracias a Dios tenemos ese puente. ¿Y ese puente es quién? Exacto, Cristo Jesús. Por eso, cuando se comprende la magnitud del Dios Santo, nos lleva más a amar a Jesús. Hace posible que ante esa barrera, esa distancia tan grande entre lo que es tan puro y esto pecaminoso que es tu vida y mi vida, ¿quién puede tender un puente de conexión? Jamás nosotros como seres humanos. Pero hay un medio. Nadie puede venir al Padre si no es por mí, el amado Cristo Jesús. Es bonito cuando uno continúa analizando cómo reacciona el hombre, ¿verdad?, frente a esa majestuosidad de la santidad de Dios. Tal ejemplo de Pedro. Dice: Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.
Vemos aquí ahora ese mismo Dios ahora en el Nuevo Testamento. Vimos con lo que decíamos anteriormente, el hombre y su relación con ese Dios del Antiguo Testamento. Cómo el hombre veía la majestuosidad. ¿Cuál hombre? Era el ser humano. Ejemplo, Job, Ezequiel, Moisés, Daniel, Jacob. ¿Cómo reaccionaban ellos al Antiguo Testamento? Pero ahora en el Nuevo Testamento, lo mismito, porque es el mismo Dios santo, el mismo Dios que no tiene palabras para uno expresar lo máximo, lo que es la pureza dentro de la concepción de lo que es infinito. Nosotros conseguimos la pureza en los términos finitos humanos, pero en la dimensión divina todavía eso no cabe en la cabeza. En parte conocemos lo que es la pureza, pero cuando lleguemos a la presencia de ese Dios puro, imagínense cómo deberíamos estar nosotros para estar frente a un Dios puro, comprenderemos la plenitud de lo que es la pureza, de lo que es lo sagrado y lo consagrado. Bueno, Pedro, el Antiguo Testamento es un registro de respuestas humanas a un Dios santo. ¿Qué hay en el Nuevo Testamento? Algunos cristianos modernos alegan que el Antiguo Testamento presenta un cuadro anticuado de Dios, porque es severo y dispuesto a la ira, así lo ven. Y que Jesús es el Dios de la gracia y el amor. Ese Dios en el cual Daniel, Moisés, Jacob, Job se expresaban de esa manera, caían postrados sin vigor y sin fuerza. Lo descartan, pues. Es muy diferente ese Dios del Dios del Nuevo Testamento. Es una visión distorsionada de la Biblia. ¿Qué enseñan los escritores del Nuevo Testamento acerca de la santidad de Dios? Ahí está el relato, ¿verdad? El relato de lo que pasó con la experiencia de Pedro. Dice, después de que estos pescadores trabajaron toda la noche sin éxito, Jesús les proveyó una pesca milagrosa. La respuesta humana normal hubiera sido agradecer a Jesús. Gracias, Jesús, por esa ayuda que nos diste, porque bastantes peces, vamos a tener una platica. La respuesta de Pedro, en cambio, fue diferente, muy parecida a la de los personajes del Antiguo Testamento. Pero Pedro ya no pensaba en los barcos ni en su carga. Este milagro, más que cualquier otro que hubiese presenciado, era para él una manifestación del poder divino. En Jesús vio a aquel que tenía sujeta toda la naturaleza bajo su dominio. La presencia de la divinidad revelaba su propia falta de santidad, parecido como los hombres del Antiguo Testamento. Le vencieron el amor a su maestro, la vergüenza por su propia incredulidad, la gratitud por la condescendencia de Cristo y sobre todo el sentimiento de su impureza frente a la pureza infinita. Mientras sus compañeros estaban guardando el contenido de la red, Pedro cayó a los pies del Salvador exclamando: apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Deseado de toda la gente, páginas 202 y 213. ¿Por qué esta reacción? ¿Por qué? Porque ya no estamos en el jardín del Edén, donde Adán y Eva le daban la bienvenida a Dios en las tardes, ¿verdad? Así, una visión rápida que dice aquí el folleto. Si estuviéramos en el Edén, no hubiera ese temor. Dios hablaba con ellos. Los ángeles hablaban con el ser humano. Esta comunión cambió después de la caída, cuando la pareja huyó y se escondió. Desde entonces no ha cambiado mucho. Y esta reacción está en todas las escrituras. Siempre que un ser humano se encuentra con el Dios vivo, hay temor al descubrir la inmensidad de su pecaminosidad. O sea, y nosotros tenemos comunión con Dios, se supone aquí cuando estamos hablando de esta lección. Hemos invocado a Dios. ¿Cómo estoy yo que estoy hablando aquí? Usted que me está oyendo y estamos analizándolo, cuán puro y santo es Dios. Hermano, amigo, cuando vamos a la iglesia, cuando hacemos el culto de familia, estamos invocando nada menos al infinito en pureza, el infinito en consagración, el infinito en lo más excelso y glorioso. Estamos invocando lo infinito que discierne los corazones, que penetra en lo más profundo de la mente, tuya y mía. ¿Cómo puedo estar yo aquí frente a un Dios si mi vida está allí con pecados acariciados, con cosas que sé que debo hacer y no he hecho? O sea, no me puedo sentir bien. Entonces se ha minimizado lo que estos hombres maximizaron de lo que implica estar delante de la presencia de Dios. ¿Cómo estás tú delante de la presencia de Dios? ¿Cómo estoy yo delante de la presencia en este momento de Dios? Pedro, al darse cuenta que estaba directamente en la presencia de Dios: apártate, yo soy un pecador. No.
quítate, Señor, no merezco estar delante de tu presencia. Y ahorita, ahí está Dios con nosotros ahorita. ¿Cuál es tu reacción y mi reacción? En la iglesia, ahí está Dios, casa de Dios, puerta de los cielos. Es algo terrible estar allí. Y sin embargo, muchas veces la reverencia en el hogar, frente a un culto, frente a una meditación de Dios, en la iglesia, pareciera que estamos en un lugar cualquiera, en un lugar común, en un lugar que no es sagrado, en un lugar que no es santo. Entonces es extremadamente, ¿verdad?, necesario meditar en esa santidad, en lo que es esa santidad de Dios, esa manera, ese atributo de ser de Dios. Nos debe acercar a clamar y pedir esa regeneración todos los días del Espíritu Santo para contemplar esa gloria excelsa de la pureza infinita de nuestro Dios. Hay un medio, Cristo. Ahí está en el santuario celestial, esperando, ¿verdad?, que nosotros todos los días, por ese poder del Espíritu que habla en nuestra cabeza, vaciemos todo aquello que nos está apartando de conocer esa plenitud de lo que es la pureza. Esa pureza que hoy invocamos, que en la iglesia se mueve. Esa santidad de Dios, eso perfecto de Dios. Eso que trasciende, ¿verdad?, lo que cualquier ser humano pueda concebir como plenitud de discernimiento, de conocimiento. Dios conoce tus intenciones y mis intenciones. Dios conoce tu vida y mi vida desde que nacimos hasta ahorita. Dios conoce lo que estamos pensando, qué es lo que pensamos, cuáles son nuestras intenciones. Y con semejantes pensamientos e intenciones, algunos con pensamientos e intenciones desfiguradas, pretendemos tener comunión con Dios. Qué contraste con Job, qué contraste con la vida de Moisés, de Daniel, de Jacob, de Ezequiel. ¿Cuándo fue la última vez que miraste bien tu propia naturaleza pecaminosa? Pregunta la parte final del día miércoles. Fue un cuadro bastante horrible, ¿verdad? ¿Cuál es tu única esperanza y por qué? O sea, la presencia de Dios, y Dios es realmente vivo y existe para ti y para mí, y comprendemos lo excelso, lo puro, lo no frágil, ¿verdad?, lo apartado de lo creado que es Dios, lo excelso, su omnisapiencia, su omnipotencia, su omnipresencia. Hermano, ¿cómo tú y yo comparecemos delante de Él? ¿Cómo algo tan sagrado y tan puro hace posible que tú y yo podamos convertir a ese ser en nuestro Padre? Hay un solo medio, que Cristo realmente esté en nuestras vidas, para que el Padre al mirar no vea directamente a nosotros, sino que nos vea a través de Cristo Jesús. Si usted será pastor, usted será hermano, será anciano, será directora de grupo, de un departamento, un miembro laico. Si no tenemos esta experiencia, hermano, no hemos entendido la pureza, la santidad de nuestro Dios, que requiere, por esa santidad tan tremenda, todos los días el beneficio de lo que es el juicio investigador que en este momento se está haciendo en el cielo. La oportunidad de confesar, la oportunidad de que sí, necesitamos una transformación frente a eso tan maravilloso de la plenitud, de la pureza, de lo consagrado, a lo cual tú y yo anhelamos estar muy pronto a plenitud en ese reino de los cielos, donde brilla la santidad. Lo mismo demonio, dice el día jueves. Los demonios, ¿qué testimonio se da allí de la santidad de Cristo? Porque es importante que haya sido ese ser quien dio el testimonio. ¿Qué lecciones puedes obtener de este incidente acerca de la santidad de Dios? Los demonios ante un Dios santo. Ya hemos visto, ¿verdad? Dios es el mismo del Antiguo y del Nuevo Testamento, el domingo. Ya hemos visto, ¿verdad?, ¿Qué implica su santidad? Ya hemos visto cómo puede el hombre relacionarse con esa santidad, tanto en el Antiguo Testamento, el día martes, como en el Nuevo Testamento, el día miércoles. Y de qué manera podemos accesar. La necesidad de encontrar un acceso a esa santidad. Ahora vamos con estos seres que no nacieron aquí en la tierra. Unos fueron sacados del cielo y otros
permanecen en el cielo y están para nuestro servicio como son los ángeles. ¿Cuál fue la reacción de los demonios según Lucas 4, 31 al 36? Los demonios dijeron: yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y temen ser destruidos frente a Jesús, aquel hombre endemoniado. El demonio habló y le dice a Jesucristo: yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y el demonio frente al Santo de Dios teme ser destruido. Fíjate, los demonios tiemblan, temen ser destruidos, como lo de Gadareno. ¿Por qué temen ser destruidos delante de la presencia de Dios? Porque están en pecado, porque tienen pecados. ¿Temes tú delante de Dios, que lo estás invocando ahorita, y allí en la congregación, ser destruido por el pecado que tienes en este momento, que pudieras tener en este momento, pudiéramos tener en este momento? Hay ese temor. Los demonios sí lo sentían, porque sabían realmente que Dios existe y que estaban frente a ese Dios directamente, y que lo infinitamente puro no tiene concordancia con lo impuro. Solo a través de Jesús es que lo impuro tiene conexión con lo que es puro. Para el demonio ya no había oportunidad. Los que estaban condenados, no porque Dios quisiera condenarlos, sino porque estaban en pecado, eran pecadores que no se arrepintieron. Entonces, frente a un Dios santo, ellos mismos tienen que admitir: esto es santo, esto es tremendamente puro. ¿Y será que nos vas a destruir ahorita? ¿Será que nos va a dar vida? No, ellos saben que están condenados. No tienen vida. Dios está allí, el Dios santo, el Jesús que tú invocas en este momento, que está en la iglesia. ¿Cómo está tu condición? Hasta los demonios sentían, reconocían la santidad y veían que en pecado estaban muertos, iban a ser destruidos. ¿Sientes tú? Si experimentas algún pecado en tu vida, eso que sentían estos demonios, o con plenitud de pecado y pecados que la gente sabe, ¿verdad? Ministramos e invocamos el nombre de Dios. O sea, somos peores que los demonios, pues. Porque los demonios, ¿por qué lo logramos hacer? Simplemente porque no tenemos claro lo que es la santidad de Dios, ni la necesidad de un redentor para comparecer ante Dios. Entonces los demonios son muchas veces mejores que nosotros. Irreverentemente nos comportamos en una reunión de adoración en la casa o fuera de la casa, en la iglesia. Y tratamos a Dios como un concepto, no como la plenitud de la pureza de lo consagrado, de lo sagrado. Los demonios, que son ángeles caídos, saben quién es Jesús. Y aún ellos, dice, en su odio, rebelión y malicia, se ven obligados a reconocer que Él es santo. Nota que temían que Cristo los destruyera. ¿Por qué ese temor? Debe ser porque, llenos de pecado, aún los demonios temen la santidad de Dios, así como los seres humanos, como debiera ser con los seres humanos. Ojalá todos los seres humanos temieran la santidad de Dios. ¿Qué oyó Juan que decían los seres celestiales alrededor del trono? Ahora vamos a la otra dimensión. Seres no creados en esta tierra como los demonios. Dios creó ángeles, pero se rebelaron y se convirtieron en demonios. Pero hay ángeles que no se rebelaron, las 2/3 partes no se rebelaron contra Dios. ¿Qué oyó Juan que decían los seres celestiales alrededor del trono? Día y noche decían: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Miren lo que decían: su santidad, admirados por la santidad, por la pureza. Y qué bonito, ¿verdad? Ellos sí pueden tener comunión, no temen ser destruidos, porque no están en pecado. Aunque Dios es amor y los seres celestiales lo adoran alrededor de su trono, el canto de adoración no es Dios es amor, 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 ni tampoco es Dios es bueno, bueno, bueno. En cambio, estos seres exclaman: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Aunque todo el cielo esté involucrado en el ministerio del amor de Dios y la salvación para este mundo, los seres celestiales alaban la santidad de Dios. Como seres sin pecado se maravillan ante su santidad, pero no se esconden con temor como lo hacen los seres caídos. No tienen por qué esconderse, como Adán y Eva se escondieron después que pecaron.
después que gozaban de la plenitud y la comunión con Dios. No tenían por qué esconderse. El mismo hombre, estos hombres del Antiguo Testamento, verá cómo caían allí sin vigor, sin fuerza, frente a la manifestación de Dios, al ver su pecaminosidad, al ver que necesitaban ser transformados cada día más y más, un Moisés, un Job, un Ezequiel, contemplar la gloria de Dios, contemplar la presencia de Dios en la iglesia, en la casa, cada vez que lo invoquemos, ¿verdad? Cada vez que, una vez que hemos hecho pacto con Él, implica la necesidad, ¿verdad?, de uno ver cuánto le falta, cuánto necesita uno de transformación todos los días para poder tener esa conexión que a través de Cristo hace posible con ese Padre Celestial. En la Escritura, en todos los encuentros humanos con lo divino, lo que vemos es que frente a su santidad, los seres humanos se ven realmente como son. Y eso es temible. En la Biblia, cuando las personas se encuentran con Dios, no hay aplauso ni cantos frívolos, sino un arrepentimiento personal profundo. Y se supone que nosotros nos encontramos con Dios cada vez que vamos a la iglesia, cada vez que tenemos una reunión. Yo voy a aplaudir a Dios. Yo voy como dice aquí, en la Biblia, cuando las personas se encuentran con Dios, no hay aplauso ni canto frívolo. No hubo un canto en Moisés, no hubo un canto en Job. Lo que se siente es la indignación por nuestra vida. ¿Cuánto necesitamos de Dios? ¿Cuánto impuro? ¿Cuánta regeneración? Como Daniel confesaba sus pecados en Daniel capítulo 9. Sin fuerza, ¿no? O sea, San Juan en Apocalipsis cae allí postrado, no hay vida. Una cosa es hablar de un Dios impersonal. Bueno, sí hay Dios, den un aplauso a Dios. Otra cosa es tú estar en contacto con Él, que tú sientas su presencia, que debe ser continuamente, como viendo el invisible, como dice el libro de Hebreos que caminaba Moisés. Como el caso de Enoc, caminaba 300 años, caminó con Dios, cumpliendo fielmente los deberes del día a día. Estar en presencia de lo más sagrado, de lo que es más puro, ¿verdad?, conlleva una vida de consagración, una vida de todos los días ser digno de estar allí frente a frente con ese ser infinitamente puro, inmaculado, que todo lo sabe, que todo lo puede, como decía Job, cuando yo sé que tú todo lo sabes, todo lo puedes. No, ahora ya no es que me dicen, ahora veo que cuán grande eres tú, ahora veo quién eres tú, Jehová, como dice, ahora mis ojos te ven, por tanto, al verte en esa santidad, no me queda más que aborrecerme a mí mismo, ¿verdad? Aborrecerme, y me arrepiento en polvo y cenizas. Necesito el auxilio tuyo, Señor. No hay jactancia, no hay aplauso, no, nada de eso sale, hermano. No un canto frívolo allí, no. Mi boca, mi mente todavía es impura y necesita purificación. No soy digno de eso, Señor. Por eso estos hombres, ¿verdad?, no había soberbia, no había arrogancia, no había orgullo. ¿Quién va a tener estas cosas cuando se concibe lo que es la santidad de Dios? Cada uno admite su culpa personal de estos personajes que hablamos, sin excusa y sin referirse a otras personas, echándole la culpa a otros. Cuán diferentes serían nuestras palabras, vidas y actos si todos viviéramos con el sentido constante, no solo de la presencia de Dios, sino también de su santidad. No solamente que Dios, sino su santidad, comprender cuán puro, cuán sagrado es ese Rey de Reyes y Señor de Señores. El viernes decía la lección, ¿verdad?, cuando Cristo entró en el templo, cesó el ruido, el tráfico de los negocios, el silencio se hizo penoso, un sentimiento de pavor dominó la asamblea. Fue como si hubiese comparecido ante el tribunal de Dios para responder a sus hechos. Mirando a Cristo a todos, vieron la divinidad que fulguraba a través del manto de la humanidad. Estoy leyendo el viernes 3 de febrero. Tenía el mismo poder de leerle el alma. Sus ojos recorrían toda la multitud, posándose a cada uno de los presentes. Su persona parecía elevarse sobre todos con impotente dignidad, y una luz divina iluminaba su rostro. Habló, y su voz clara y penetrante, la misma que sobre el monte Sinaí había proclamado la ley, que los sacerdotes y príncipes estaban transgrediendo, se oyó repercutir por las bóvedas del templo: quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado.
Deseo de toda la gente, página 131, 132. 131, 132. Descendiendo lentamente de las gradas y alzando el látigo de cuerdas que había recogido al entrar en el recinto, ordenó a las huestes de traficantes que se apartasen de las dependencias del templo. Nadie pretendió poner en duda su autoridad. Todos quedaron maravillados. Vieron la divinidad, dice aquí más arribita, mirando a Cristo, todos vieron la divinidad que fulguraba a través del manto de la humanidad. La manifestación de ese Dios santo frente a una cuerda de corruptos, cuerdas de sinvergüenza que traficaban, comercializaban en el templo. Eso nos da una lección hoy en día, hermano. La casa de Dios es muy sagrada. Estas son cosas muy... La santidad de Dios implica reverencia. Lo profano no tiene cabida dentro de la concepción divina. Todo lo que está allí en el templo, el lugar que tú escoges para adorar y invocas a Dios, va a estar presente la majestuosidad en pureza, en consagración, en limpieza, en discernimiento. ¿Cómo nosotros podemos estar delante de ese ser que todo sabe, que conoce las más profundas intenciones de lo que ha sido toda nuestra vida hasta este momento? Solamente arrepentido, solamente confesando cualquier cosa que estorbe esa comunicación, porque el pecado trae la muerte. Ese Dios es fuego consumidor. Y sin embargo tenemos la posibilidad de que ese mismo Dios que es tan santo, tú y yo lo podamos convertir en nuestro Padre a través de lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Qué fue lo que Cristo hizo en la cruz? Permitir que tú y yo depositáramos todos nuestros pecados, todo lo que nos separa de Dios, todo lo que no es santo, todo lo que es contrario a santidad, depositarlo en Él y que nos separa de Dios, para entonces estar en comunión con Dios. Quiero terminar con algunos textos. En Hebreos 12:10 dice: participemos de su santidad, dice el apóstol Pablo. O sea, nosotros tenemos el privilegio de participar de la santidad de Dios. Ser santo, como tener esa santidad, ¿verdad?, a nivel humano, ¿verdad?, dentro de lo finito, no se nos invita a participar, ¿verdad?, de ese rasgo tan maravilloso, de esa pureza, de eso apartado. O sea, nosotros como pueblo santo somos apartados entre todos los seres humanos, así como el sábado entre todos los días es diferente. Dios entre todo lo no creado es diferente, es santo. Entre todos los seres humanos nosotros somos diferentes, porque Dios lo ha querido así, no porque nosotros nos propongamos. Dice Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá a Dios. Tenemos que tener esa experiencia de pureza, de consagración, de sin culpa, como define el término santidad en griego. Si no, no veremos a Dios. Solamente delante de un Dios santo pueden comparecer personas santas. Dice en 1 Corintios 7:1, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice 1 Pedro 1:15 y 16 y Levítico 11:44, nosotros sed santos, dice Dios, porque yo soy santo. Pedro lo toma de Levítico 11:44. Sé santo, dice Dios, porque yo soy santo. Nos da ese privilegio. Tengan mi santidad como yo soy. Tengo mi santidad. Sean puros, sean limpios a través de Cristo Jesús. Sigue diciendo otro texto ya finalmente, ¿verdad? Escogido para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Para que fuésemos una nación santa. 1 Pedro 2:9. Y el que es santo, Apocalipsis 22:11. Muy pronto esto se va a pronunciar este decreto. Santifíquese todavía, cuando primeramente Dios seamos sellados. Que este estudio permita, al comprender lo santo que es Dios, que tú y yo apreciemos más la expiación y estemos más unidos con Cristo Jesús. Podamos confesar, arrepentirnos, sentir que frente a un Dios santo, que en este momento tú lo has invocado, yo lo estoy invocando, y vamos a la iglesia y lo invocamos, solamente seres que estén siendo regenerados, purificados, que reconozcamos que necesitamos ese poder del cielo, podemos estar con una limpia conciencia, con el poder de Jesús en nuestras vidas delante de Él. Y aún buscando esa santidad, encontraremos que todos los días, hasta que se produzca el sellamiento y finalmente nuestro carácter quede sellado para la eternidad, necesitamos de Jesús para comparecer ante el Padre.
Dios les bendiga, Dios les guarde.